Muy buenas noches, mis amados hermanitos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Hoy comenzamos con un nuevo pasaje. En Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Es un nuevo pasaje que vamos a verlo por la gracia y con la ayuda de nuestro gran Dios. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6, por favor. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Para recordarnos en esta noche, digamos la verdad, los opositores afirmaban tener comunión con Dios, pero andaban en tinieblas. Juan dice que son mentirosos y que no practican la verdad. Hoy los opositores dicen conocer a Dios, miren el 2, versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Se repite la misma fórmula, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Fíjense cómo son los falsos maestros, cómo son los opositores de Juan. Dicen tener comunión con Dios, pero andan en tinieblas. Son mentirosos. Dicen conocer a Dios, pero no les importa, desprecian los mandamientos de Dios, son mentirosos. En el capítulo 4, verso 20, que tiene que ver con el tema en esta noche también, en el 4:20, los opositores dicen, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, nuevamente la misma fórmula, es mentiroso. Por todos lados, decir que se tiene comunión con Dios y se anda en tiniebla es mentir, es ser mentiroso. Decir que conozco a Dios y no me importan los mandamientos de Dios, también soy mentiroso. Decir que amo a Dios pero no amo a mi hermano, también soy mentiroso. Entonces, los falsos maestros afirmaban tener un conocimiento de Dios, un conocimiento místico, un conocimiento experimental, pero ellos despreciaban los mandamientos de Jesús, los mandamientos de los apóstoles. Entonces, entramos hoy día, en esta noche, a un tema que creo que es para mí, no sé para ustedes, pero para mí es el tema central de toda la Biblia. ¿Se acuerdan que hablábamos la primera clase que estudiábamos a 3 niveles? Hemos visto el nivel 2 a nivel del libro, estamos viendo el nivel 3 a nivel de un pasaje. Pero el nivel 1, hicimos la pregunta, ¿por qué Dios nos reveló su palabra? ¿Por qué Dios nos reveló su voluntad? ¿Por qué Dios se reveló a Adán? ¿Por qué se reveló a Abraham, a Moisés, a David? ¿Por qué Dios nos está revelando y nos reveló su voluntad, su palabra, su mensaje? ¿Por qué tenemos la Biblia nosotros hoy día en nuestras manos? ¿Por qué estudiamos la Biblia? La verdad es que hay muchas respuestas para eso, pero creo principalmente, este es mi parecer, solamente mi parecer, creo que Dios nos reveló su palabra, nos entregó su revelación, su mensaje, su voluntad, es para que tengamos comunión con Él, es para que le conozcamos a Él, es para que le amemos a Él.
Creo que Dios nos entregó su palabra para que conozcamos. Él se revela porque quiere que tú lo conozcas a Él, conozcas a su Hijo Jesucristo, conozcas a su Divino Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque la mayor queja de Dios en el Antiguo Testamento, la principal queja de Dios en el Antiguo Testamento es mi pueblo, mi escogido, mi real sacerdocio, mi nación santa, mi pueblo adquirido. Mi pueblo no me entiende, mi pueblo no me conoce. De hecho, leamos en Isaías capítulo 1, versículo 2, vamos a ir un poquito al Antiguo Testamento, porque hoy día vamos a hablar del verdadero conocimiento de Dios. Isaías capítulo 1, versículos 2 y 3, especialmente el versículo 3, nuestro hermano Raúl va a leer el texto. Isaías capítulo 1, versículo 2 y 3 dice lo siguiente. Vamos a leer algunos textos, pero el Antiguo Testamento está repleto de lo que va a decir Dios aquí en Isaías. Es la queja principal de Dios. Miren lo que dice el versículo. Oíd cielos, versículo 2, y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El buey conoce a su dueño, el asno conoce su pesebre, pero mi pueblo no me entiende, mi pueblo no me conoce. Mi pueblo no tiene comunión conmigo. Mi pueblo no sabe quién soy yo. En Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, solamente algunos textos. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Sí, correcto. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábense en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Estas cosas son las que yo quiero. Que mi pueblo me conozca, que mi pueblo me entienda, que mi pueblo tenga comunión conmigo, que mi pueblo me ame. Estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, la queja de Dios en el Antiguo Testamento son pocas las personas que conocían a Dios. Abraham, Noé, Moisés, Josué, David, son pocos los personajes que tenían una comunión con Dios. José, y Dios estaba con José, y José disfrutaba de una comunión con Dios, de un conocimiento de Dios. Pero el pueblo, en su mayoría, no conocía a Jehová. De esto, veamos todos Jeremías 31, especialmente el versículo 34. Jeremías 31, versículo 34. Dice Jeremías así, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Porque todos me conocerán. Todos me conocerán. Habrá un conocimiento, la tierra se llenará del conocimiento de Dios. Y en este pasaje de Jeremías, cómo el pueblo del nuevo pacto, cómo el pueblo de la nueva nación iba a tener un conocimiento verdadero de Dios, una comunión perfecta con Dios, una relación íntima con Dios. Miren el versículo 32. Esta es la razón, que tiene que ver con el estudio de esta noche. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé con
la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Porque todos me conocerán y la grabaré en sus corazones. Cuando Dios coloca su ley en la mente del nuevo pacto, del nuevo pueblo, cuando Dios coloca su ley en el corazón, todos me conocerán, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Entonces hay una estrecha relación con la palabra de Dios, con la ley de Dios y con conocer a Dios. Hay una estrecha relación que vamos a ver en esta noche. De hecho, uno de los propósitos de la primera venida de Jesús era precisamente darnos a conocer al Padre. Miren el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 18, Juan 1, 18, que es uno de los propósitos principales de la primera venida de Jesús. Cuando dice el 1:18, Juan, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Hijo, el que está en el seno del Padre, a Dios nadie le ha visto jamás. Pero el Hijo, el que está en el seno del Padre, la palabra en el seno del Padre, se refiere a una comunión íntima, a una comunión perfecta entre el Padre y el Hijo. Seno en el Padre. Jesús vino a darnos a conocer al Padre, a mostrarnos el rostro de Dios, la cara de Dios, el carácter de Dios, los atributos de su Padre. Por eso Felipe le preguntó, muéstranos el Padre y nos basta. Tanto tiempo que estoy contigo, Felipe, y no me habéis conocido, ¿no sabes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Ese fue el propósito, uno de los propósitos principales de la primera venida de Cristo, darnos a conocer al Padre. De hecho, el mismo Juan, en el capítulo 5 de primera de Juan, vamos a la carta de Juan ahora, versículo 20, dice el apóstol en el 5:20 de primera de Juan, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Entendimiento de qué o para qué? Para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús vino para darnos entendimiento, para que conozcamos al verdadero, para que tengamos comunión con el verdadero, para que amemos al verdadero Dios. Y este es el verdadero Dios, Jesucristo y la vida eterna. Entonces, Jesús aparece, se manifiesta para darnos a conocer al Padre, para darnos a conocer al Dios invisible. Entonces, en el Antiguo Testamento, la queja de Dios, mi pueblo no me entiende, mi pueblo no me conoce. Pero Él promete que todos le conoceremos. La gente pregunta, ¿cómo sé que tengo comunión con Dios? ¿Cómo sé que si realmente conozco a Dios? Juan va a decirnos en esta noche si guardamos sus mandamientos. En el capítulo 2 de Primera de Juan, si quieren anotar, tener comunión con Dios, conocer a Dios, estoy en el verso 3, 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, tener comunión con el Padre, tener comunión con su Hijo, conocer al Padre, conocer al Hijo, y versículo 5, miren el versículo 5, 2:5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. Tener comunión con Dios, conocer a Dios, y por esto sabemos que estamos en Él, es exactamente lo mismo. Estar en Jesús es conocer a Jesús, es tener comunión con Jesús. Estar en Dios es conocer a Dios, es tener comunión con Dios. Es exactamente lo mismo. Entonces,
Comenzamos con el versículo 3 del capítulo 2 de Primera de Juan. La primera oración es, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Juan, junto con los hijitos, conocieron a Dios en el pasado, pero lo siguen conociendo ahora en el presente. Es una cosa muy bonita. Lo conocimos en el pasado, pero seguimos conociéndolo ahora. Tuvimos comunión con Dios en el pasado, seguimos teniendo comunión con Dios en el presente. Amábamos a Dios en el pasado, seguimos amando a Dios en el presente. Esa es la idea, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Los hijitos de Primera de Juan siguen manteniendo la misma comunión con el Padre y con Jesucristo, la que tuvieron cuando se convirtieron, ahora siguen teniendo esa misma comunión con el Padre y con Jesucristo. Al Dios que ellos conocieron cuando se convirtieron, lo siguen conociendo ahora en el presente. Al Dios que amaron en el pasado, lo siguen amando ahora en el presente. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el capítulo 2, en 2 semanas más, en una semana más, mire lo que les dice a ellos en el capítulo 2, versos 3 y 14, por la palabra conocer. Conocen al Padre y conocen al Hijo. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Conocéis al que es desde el principio, termina la oración, versículo 13, porque habéis conocido al Padre. Versículo 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. La idea es que los cristianos de Asia conocieron a Dios en el pasado y siguen conociéndolo en el presente. Los cristianos de Asia tuvieron comunión con Dios en el pasado, pero mantienen firmes, sigan conociendo al Padre, sigan amando al Padre. Ahora bien, cuando volvamos al capítulo 2, verso 3, y en esto sabemos que le conocemos, se está refiriendo a Jesucristo el justo, a Jesucristo nuestro abogado, a Jesucristo nuestra propiciación, o se está refiriendo a Dios el Padre, que es luz y ninguna tinieblas hay en él. ¿En quién está pensando Juan en el versículo 3? Esa es una pregunta. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Le conocemos a quién? ¿Está hablando del Padre, que es luz y no hay ninguna tinieblas en él? ¿O está hablando de Jesucristo el justo, Jesucristo el abogado, Jesucristo nuestra propiciación? ¿Quién es el sujeto acá? ¿De quién está hablando? Ah, de veras que esto es sin comentarios, sin preguntas. Si quiere que alguien diga, que es Jesucristo. Dice ok, Jesucristo puso Germán allá. La verdad es que el sujeto más inmediato es el abogado, es el justo, es nuestra propiciación. Pero, no se puede separar al Hijo del Padre. Tener comunión con el Padre es tener comunión con el Hijo. Honrar al Hijo es honrar al Padre. Amar al Padre es amar al Hijo. Tener al Padre es tener al Hijo. Confesar al Padre es confesar al Hijo. No podemos separar al Padre y al Hijo. Tener comunión con el Hijo es tener comunión con el Padre. Conocer al Hijo es conocer al Padre. Porque los dos son uno, en sustancia, en esencia y en naturaleza, como ya lo vimos en la introducción del libro. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cómo sé que tengo comunión con Dios? ¿Cómo sé realmente que conozco a Dios? ¿Cómo sé realmente que conozco a Jesucristo? ¿Cuál es la evidencia? Versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Ahí está la prueba.
guardar los mandamientos de Dios. Es muy interesante para mí que la evidencia, si realmente conocemos a Dios, tiene que ver con guardar los mandamientos de Dios. Juan, en el capítulo 2, verso 3 al 6, no especifica qué mandamientos se deben guardar. No especifica. Eso significa, ahora recién aquí, cualquier mandamiento que venga del Padre, cualquier mandamiento que venga de Jesús, debemos guardarlo, porque Juan no especifica qué mandamiento hay que guardar. Pero, extendiéndolo un poco más, tenemos en el versículo 10, para que vayan anotando ustedes algunos de estos mandamientos. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Claro, porque en el verso 7, 2:7, hermano, no se escribe un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Entonces, uno de los mandamientos que hay que guardar en Primera de Juan es nuestro amor hacia los hermanos. El que ama a su hermano. En el capítulo 3, versículos 22 al 24, estamos en los mandamientos. Juan no especifica qué clase de mandamiento, pero sí los va a explicar más adelante. Dice el 3:22 al 24. El 3:22. Y cualquier cosa que pidiereis, ¿Sí? la recibiréis de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como él nos lo ha mandado. El 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Se fijaron en el 23? Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos sabemos unos a otros como Él nos ha mandado. El mandamiento que debemos guardar en Primera de Juan, número 1, es creer que Jesús es el Cristo, creer que Jesús es el Hijo de Dios y que nos sabemos unos a otros. La misma idea, capítulo 4, verso 20-21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. ¿Cuál mandamiento tenemos de él? El que ama a Dios, ame también a su hermano. Exactamente, la misma idea. Los mandamientos que debemos guardar tienen relación con mi amor hacia los hermanos. ¿Cómo perdono a mis hermanos? ¿Cómo amo a mis hermanos? ¿Cómo ayudo a mis hermanos? Tiene que ver con mi comunión, con mi relación con mis hermanos. En el capítulo 5 de Primera de Juan, versículos 2 y 3. 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Bien. Cuando amamos a Dios y amamos a los hermanos, estamos guardando sus mandamientos. Los mandamientos en Primera de Juan tiene que ver con amar a Dios, amar a los hermanos, creer en el nombre de Jesucristo su Hijo y que nos amemos unos a otros. Los mandamientos tienen que ver con eso. Además, cuando hablamos de mandamiento, los mandamientos de Dios no son gravosos, no son difíciles, porque el versículo 3 de Primera de Juan, capítulo 5, 5:3 dice... Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados. No, 5:3. 5:3. Se enredó el chamito, por Dios santo. ¿Fui yo o fue él? Veámoslo en la repetición en YouTube. No, 5:3. Ok. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Sus mandamientos no son una carga. Sus mandamientos son una delicia.
son lámpara a nuestros pies, son lumbrera a nuestro camino. Sus mandamientos son sanidad para nuestros huesos, son sanidad para nuestras almas. Hermanos, los mandamientos de Dios, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, nunca han sido difíciles, nunca han sido pesados, nunca han sido una carga. De hecho, los hombres de Dios del Antiguo Testamento se deleitaban en los mandamientos de Dios, los encontraban más dulces que la miel, los mandamientos de Dios. No son difíciles de cumplir. Entonces, Juan va a desarrollar los mandamientos de Dios a medida que vamos estudiando la primera carta de Juan. Amén. Lo otro que debe llamarnos la atención, por lo menos, volvamos a primera de Juan 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Bueno, quiero decir dos cosas más. En este pasaje de primera de Juan, capítulo 2, 3 al 6, la palabra mandamientos, versículo 4 al final, miren el versículo 4 al final, el que dice, yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso, y la verdad, mandamiento y la verdad son sinónimos. Y versículo 5, pero el que guarda su palabra, es decir, los mandamientos, la verdad, su palabra son sinónimos, son palabras intercambiadas del apóstol. Cuando hablamos de mandamientos, estamos hablando de la verdad. Cuando hablamos de mandamientos, estamos hablando de su palabra. Son palabras intercambiadas que Juan está usando como sinónimo para decir exactamente lo mismo. Amén, hermanitos. Amén. Lo otro que llama la atención es la palabra guardar. Yo hubiese usado la palabra obedecer. Juan la va a usar un poquito más adelante, pero él usa más la palabra guardar. Miren el capítulo 2, versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos. Versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda. Versículo 5, pero el que guarda. ¿Se dieron cuenta? ¿Por qué Juan no usa la palabra obedecer? Nosotros siempre estamos predicando y diciéndole al pueblo de Dios, hay que obedecer a Dios, hay que obedecer a Dios, hay que obedecer a Dios. Juan usa el término guardar, más que obedecer. De hecho, en el capítulo 5, volvamos de nuevo, versículo 2 y versículo 3, miren la palabra guardar. Esa es una palabra interesante, que Jesús también la usó, pero eso lo vamos a ver al final del estudio. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Guardamos, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y capítulo 3, versículo 22. Es interesante la palabra, chiquillos, es muy interesante. 3:22. Y cualquier cosa que pidieres, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos. 3:24. El que guarda sus mandamientos. ¿Se dan cuenta? El que guarda su mandamiento, el que guarda su palabra, el que guarda su palabra, el que guarda. ¿Por qué Juan usa la palabra guardar y no usa la palabra obedecer? ¿Cuál es la diferencia entre guardar y obedecer? La verdad es que obedecer y guardar es lo mismo, pero guardar tiene que ver con perseverar, con cuidar diligentemente los mandamientos de Dios. Es decir, guardar tiene que ver con proteger los mandamientos, cuidar los mandamientos, velar por los mandamientos, ser diligente con lo que recibes. Recibes los mandamientos, recibes la verdad, recibes la palabra,
atesórala en tu corazón. Protégela en tu corazón, guárdala en tu corazón, atesórala. Cuida esa verdad, cuida sus mandamientos, protege sus mandamientos en tu corazón. Tiene el sentido de cuidar, tiene el sentido de estar velando por ese tesoro que son los mandamientos de Dios, tiene el sentido de proteger esos mandamientos de Dios, tiene el sentido de hacer tuyo los mandamientos de Dios. Tú los recibes y los proteges, los cuidas, velas por los mandamientos de Dios. Los atesoras los mandamientos. Esa es la idea de guardar. Cuidarlos cuidadosamente. Entonces, es una buena definición. Se nos entregó los mandamientos para que los atesoremos, para que los cuidemos, para que los protejamos, para que velemos por los mandamientos de Dios, que no son gravosos, que no son difíciles de poner por obra. Amén, hermanitos. Versículo 4. Pasamos al versículo 4, señorita. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Los opositores, como dije al principio, en el capítulo 1, repito, en el verso 6, afirmaban tener comunión con Dios, pero andaban en tiniebla. Eran mentirosos. Los opositores ahora dicen conocer a Dios. Afirman conocer a Dios. Afirman tener comunión con Dios, pero no guardan los mandamientos. Son mentirosos para Juan. El que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Fíjate el tema de la verdad. En el 1.6, al final, 1.6, no practican la verdad. Mira el 1.8 al final. Y la verdad no está en nosotros. ¿Se dieron cuenta? El que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Las personas pueden afirmar, las personas pueden confesar, las personas pueden estar diciendo todo el día que tienen comunión con Dios, que conocen a Dios y que aman a Dios. Pero si las personas no atesoran, no guardan, no respetan, no obedecen los mandamientos de Dios, para Juan, la persona que afirma conocer a Dios y desprecia los mandamientos de Dios, esa persona es mentirosa o es mentiroso. No tiene comunión con Dios. Y dice el versículo 4, y la verdad no está en él. Recuerden el tema de la verdad. Dios, el camino y la verdad. El Espíritu Santo que recibieron los apóstoles es el Espíritu de verdad. La palabra, los mandamientos. Jesús dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Está relacionada con Jesucristo, está relacionada con el Espíritu Santo y está relacionada con la palabra de verdad. No hay verdad en los falsos maestros. Dicen tener comunión con Dios, pero andan en tiniebla. La verdad no está en ellos. Dicen conocer a Dios, pero no guardan su mandamiento. La verdad no está en ellos. Dios no está en ellos. Jesucristo no está en ellos. El Espíritu Santo no está en ellos. La palabra no está en ellos. Dicen amar a Dios, pero odian a sus hermanos. Dios no está en ellos.
Jesús no está en ellos, el Espíritu Santo no está en ellos, porque Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son de verdad. La palabra es verdad también. Entonces, la gente puede afirmar, sí, yo conozco a Dios, pero si no guarda sus mandamientos, si no los atesora, si no los lleva por obra, si no los practica, si no los guarda en su corazón, esa persona está mintiendo. Y la verdad no está en esa persona. Hay una estrecha relación con conocer a Dios y guardar los mandamientos. Hay una estrecha relación con amar a Dios, con conocer a Dios y guardar su palabra. Hay una estrecha relación con conocer a Dios y conocer la verdad. El contraste lo encontramos ahora en el versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Pero el que guarda su palabra, nuevamente, guardar los mandamientos, guardar la verdad, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Una pregunta. Del que ha perfeccionado el amor de Dios hacia el que guarda su palabra. ¿Estamos hablando del amor perfecto de Dios? ¿Se ha perfeccionado el amor perfecto de Dios? ¿O estamos hablando de un amor perfecto del cristiano que guarda su palabra? La una o la dos. Se ha perfeccionado el amor del hombre por Dios, tiene mucha fuerza en Primera de Juan. Miren el capítulo 5, versículos 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, sus mandamientos. Se ha perfeccionado el amor del hombre hacia Dios cuando el hombre guarda los mandamientos, cuando el hombre guarda la palabra. El amor de Dios se perfecciona en él, el amor que él tiene hacia Dios. O el capítulo 4, versículo 12, miren el 4:12. nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La pregunta entonces, ¿el amor de Dios por guardar su palabra? ¿Cuál es el mejor, la A o la B? Volvamos al 2:5. ¿El amor de Dios se ha perfeccionado en él? ¿O él, el que guarda la palabra, ha perfeccionado su amor por Dios? Miren el 2:5. Pero el que guarda su palabra, el que guarda sus mandamientos, en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Entonces, esa es la pregunta. Pregunta número 1. ¿Se ha perfeccionado mi amor hacia Dios porque he guardado su palabra? ¿O se ha perfeccionado el amor de Dios hacia mí porque he guardado su palabra? ¿Cuál es? ¿La A o la B? Pueden escribir al chat. B, A, B. ¿Se ha perfeccionado el amor del hombre hacia Dios o se ha perfeccionado el amor de Dios al hombre?
Están divididas las respuestas. Si están divididos, ya no estamos en comunión. Ok. Yo elijo la A. Podemos discutir. No ahora, no ahora. Pero el que guarda su palabra en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Se ha perfeccionado el amor de Dios, significa que el cristiano, el que guarda los mandamientos de Dios, el que guarda la palabra de Dios, ha llegado a madurar, a crecer, a perfeccionar su amor para con Dios. Hermano, cuando tú guardas los mandamientos de Dios en tu vida, cuando tú guardas la palabra de Dios en tu vida y la atesoras, tu amor hacia Dios va creciendo, va madurando, va perfeccionándose. Llegas a tener una perfecta comunión con Dios, llegas a conocer a Dios, llegas a amar a Dios, porque has guardado su mandamiento, porque has guardado su palabra. Es decir, que cada vez que obedecemos la palabra de Dios, cada vez que atesoramos la palabra de Dios, cada vez que guardamos la palabra de Dios, el amor hacia Dios se está perfeccionando, está creciendo, está madurando en tu vida y en mi vida. Mi comunión con el Padre, mi comunión con Jesucristo está perfeccionándose, está creciendo, se está profundizando mi comunión con el Padre y con Jesucristo. Nuestro amor hacia Dios, nuestro conocimiento hacia Dios va perfeccionándose. Y cuando llegamos al punto de amar a Dios, como resultado vas a amar a tu hermano, vas a amar a tu prójimo, vas a amar hasta tus enemigos. Si tuvieran hambre, les vas a dar de comer. Si tuvieran sed, les vas a dar de beber. Porque se ha perfeccionado el amor de Dios en ti. Ve lo importante que tiene, la importancia que tienen los mandamientos de Dios, que tiene la palabra de Dios, que tiene la verdad de Dios en tu vida. La atesoras y tu comunión con el Padre se profundiza. La atesoras y llegas a conocerlo más a Él. La atesoras y llegas a amarlo más a Él, por guardar su palabra. Es la misma cosa que pasó con los apóstoles. Miren Juan 17, por favor. Juan 17. La relación con el amor y la palabra. Versículos, Juan 17, verso 6. Juan 17, 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y tú me los diste, y han guardado tu palabra. Y han guardado tu palabra. Mira el versículo 7 cómo comienza. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Guardaron la palabra y conocen que Jesús viene de Dios. Versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Y cuando recibieron la palabra de Dios, cuando guardaron la palabra de Dios, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Los apóstoles reciben la palabra, guardan la palabra y conocen al que Dios envió. Hay una estrecha relación entre guardar la palabra y conocer a Dios. Guardar la palabra y conocer a Cristo. Versículo 25 y 26. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Los cristianos, cuando guardan la palabra, cuando atesoran la palabra, cuando guardan los mandamientos, llegan a experimentar un amor
puro, un amor sincero hacia Dios. Entonces, guardando la palabra, va perfeccionándose, va madurando, va creciendo nuestro amor hacia Dios, por Dios y por su Hijo Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 5, nuevamente. Miren el versículo 3, voy a leerlo. Primera de Juan 5, verso 3. Pues este es el amor a Dios. Este es el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos. Que guardemos sus mandamientos. Versículo 2, 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, volvamos a primera de Juan, capítulo 2, versículo 5. El punto es la obediencia. La obediencia continua, sincera, hacia los mandamientos de Dios, hacia la verdad de Dios, hacia la palabra de Dios, trae como resultado comunión con Dios, conocer a Dios y amar a Dios. La obediencia continua hacia los mandamientos de Dios. Trae como resultado es que usted va a perfeccionar su comunión con Dios, va a conocer más a Dios y va a amar mucho más a Dios que hasta ahora. Ese es el resultado de esto. Amén, hermanitos. Capítulo 2, verso 5, de nuevo. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Al final termina Juan, en el verso 5, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La pregunta es, por esto sabemos que estamos en él. Por esto sabemos, por esto. ¿A qué se refiere Juan con la frase por esto? ¿A lo que dijo en el versículo 5, pero el que guarda su palabra? ¿O el que dice que permanece en él? Por esto sabemos. ¿Cómo sé que tengo comunión con Dios? ¿Cómo sé que conozco a Dios? ¿Cómo sé que estoy en él? Porque recuerden que es la misma frase. Tener comunión con Dios, conocer a Dios y estamos en él, es exactamente lo mismo. Entonces, por esto sabemos. Se refiere porque guardamos su palabra, tenemos comunión con Dios. Por esto sabemos porque conocemos a Dios. O porque permanecemos en él. Me quedo con lo primero. Cuando guardamos su palabra, cuando guardamos sus mandamientos, la misma idea. Tenemos comunión con Dios, conocemos a Dios y estamos en él. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo sé que estoy en Cristo? ¿Cómo sé que tengo comunión con Cristo? ¿Cómo sé que amo a Cristo? ¿Cómo sé que conozco a Cristo? Pero el que guarda su palabra. Pero el que guarda su palabra. El que guarda sus mandamientos. Es exactamente la misma idea. En este pasaje, tener comunión con Dios, conocer a Dios, estar en Dios o en Cristo, conocer a Cristo, tener comunión con Cristo, tiene una estrecha relación con guardar la palabra y con guardar los mandamientos de Dios. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo sabemos que le conocemos?
¿Cómo saber que tenemos comunión con Él? ¿Cómo sabemos que lo amamos a Él? Por guardar su palabra, por guardar sus mandamientos, por obedecer su palabra. La importancia de la palabra, la importancia de los mandamientos de Dios, que no son gravosos, no son pesados, no son difíciles de guardar en Primera de Juan. Versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él. Otro más, el que dice. Permanecer en él significa también tener comunión con él, conocerlo a él, estar en él. La palabra permanecer, Juan la repite en el Evangelio unas 40 veces. En las cartas primera, segunda y tercera, Juan la repite por lo menos unas 27 veces. La palabra permanecer es una palabra favorita del apóstol Juan. Permanecer en él significa tener comunión con el Padre, significa tener comunión con Jesucristo. Miren el 2.24, por favor. 2.24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis en él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado, permaneced en él. La unción nos va a enseñar, permanezcan en él, perseveren en él, permanezcan en él, sigan teniendo comunión con él, sigan conociéndolo a él, sigan amándolo a él. Y el verso 28, la primera oración. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. La palabra permanecer, anótenla en su mente, anótenla en su corazón, es demasiado importante en esta carta. Permanecer en él, repito, es tener comunión con él, es conocerlo a él, es estar en él, es tener al Padre y tener al Hijo. Miren la importancia de permanecer en el capítulo 3, verso 24. Y el que guarda sus mandamientos, capítulo 3, versículo 24, permanece en Dios y Dios en él. Fíjate, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, tiene comunión con Dios, conoce a Dios, ama a Dios y Dios permanece en él. Dios permanece en ti y tú permaneces en él. Mira la comunión entre tú y el Padre, entre tú y Jesucristo. Una comunión perfecta. Llegamos a conocer al Padre, llegamos a conocer a Cristo como lo conocieron los apóstoles. Llegamos a tener una comunión con el Padre y con Jesucristo como la tuvieron ellos. Dios permanece en ti y tú permaneces en él si guardas sus mandamientos. Mira el 4.12, por favor. 4.12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Dios. Versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que Dios nos ha dado de su espíritu. En esto conocemos que permanecemos en él y él permanece en nosotros. Otra prueba, por su espíritu, por el amor, por los mandamientos. Versículo 15. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Cuando confesamos que Jesús es el Cristo, Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Dios. Cuando amamos a los hermanos, nosotros permanecemos en Dios y Dios permanece en nosotros. Y versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor.
Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¡Wow! El que permanece en amor, Dios permanece en él y él en Dios. La palabra permanecer. Permanecer tiene el mismo sentido de tener comunión con él, de conocerlo a él, de estar en él, de tenerlo a él, de permanecer en él. Y cuando tú permaneces en él permanece en ti. Así es. Cuando amas a los hermanos, Dios permanece en ti. Cuando guardas sus mandamientos, Dios permanece en ti. Cuando tienes el Espíritu Santo, Dios permanece en ti. Cuando confesamos que Jesús es el Cristo, Dios permanece en ti. Es importante el término permanecer, perseverar. ¿Por qué es importante también? Porque los anticristos, aunque eran de la iglesia de Cristo, no permanecieron en la iglesia de Cristo. La idea de permanecer en Cristo, de permanecer en la verdad, de permanecer en la iglesia, es muy fuerte en Primera de Juan. Miren el 2:19, la idea de permanecer. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Se dieron cuenta? Los cristianos verdaderos permanecieron en la iglesia de Cristo. Los no cristianos salieron de la iglesia de Cristo, no permanecieron, no perseveraron en la iglesia del Señor. Capítulo 2, verso 6, el que dice que permanece en él, el que dice que tiene comunión con él, el que dice que lo conoce a él, el que dice que está en él, el que dice que permanece en él, aquí está el desafío. Debe vivir, debe caminar, debe andar como él anduvo. Esto significa que Jesucristo es nuestro ejemplo, es nuestro modelo a imitar. Cuando se tiene comunión con Dios, cuando se tiene comunión con Jesucristo, cuando se conoce a Jesucristo, el desafío es seguir el ejemplo de Él, imitarlo a Él, seguir las huellas de Él, seguir las pisadas de Él. Entre paréntesis, sé que muchos de ustedes están predicando el Evangelio. Sé que damos mucho énfasis al bautismo y damos mucho énfasis al perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Y es verdad, y hay que hacerlo. Pero no se olviden que cuando una persona se une a Cristo en el bautismo, se une para ser uno con Jesucristo, se une para ser imitador de Cristo, para seguir el ejemplo de Cristo, para seguir las pisadas de Cristo, para seguir las huellas de Cristo. Las personas que se unen a Cristo en el bautismo tienen que entender que se están uniendo para ser imitadores de Cristo, para seguir el ejemplo de Cristo, para seguir las pisadas de Cristo, para seguir las huellas de Jesucristo. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque Dios en Romanos, Pablo en Romanos 8:28, dice que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos conforme al carácter de su Hijo Jesús. Dios quiere crear en nosotros el carácter de Jesús, ser imitadores de Él, andar como Él anduvo, vivir como Él vivió. En Juan capítulo 13, vamos a Juan capítulo 13, por favor. Uno tendría que preguntarse en esta noche, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. La única pregunta es, en Juan capítulo 2, ¿cómo anduvo Jesús? ¿Cómo vivió Jesús?
Leemos en Hechos que él anduvo haciendo muchos bienes y salvando a los oprimidos por el diablo. Pero en Juan capítulo 13, en el verso 15, Jesús dice lo siguiente: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ejemplo os he dado. Hermanos, punto número 1. En Juan capítulo 13, él nos dio ejemplo de amor. Él amó a los discípulos. Antes que lo traicionaran, antes que lo abandonaran, antes que lo maldijeran, él amó a sus discípulos, perdonó a sus discípulos, le sirvió humildemente a sus discípulos. Andar como él anduvo tiene que ver con amar como él amó a sus discípulos, perdonar como él perdonó a sus discípulos. Todo esto tiene que ver con la carta de primera de Juan, por si acaso, que vamos a ir desarrollando más adelante. Y ser humilde como él al lavarle los pies a los discípulos. Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pies, para que seamos imitadores de él. El que dice que permanece en el 31, sí hago, lo amo con todo mi corazón al Padre, y así como él me mandó a que yo muriera en una cruz, así lo voy a hacer. Voy a ser obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El que permanece en él debe vivir como él vivió, debe andar como él anduvo. Jesús amó a su Padre. Jesús obedeció a su Padre en todo. De hecho, en el Getsemaní, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Filipenses 2 dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, número 1, amó a su Padre. Jesús obedeció a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se dan cuenta que es exactamente lo mismo que hemos visto en esta noche? El amor hacia el Padre, el amor hacia los discípulos y la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, una obediencia hasta el final. Así vivió Jesús. Miren el capítulo 15, versículo 10. Miren el 15:10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Yo he atesorado los mandamientos de mi Padre. Jesús guardó los mandamientos de su Padre, atesoró los mandamientos de su Padre, obedeció los mandamientos de su Padre. Y por eso Jesús dice, y permanezco en su amor. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Jesús, ¿cómo vivió? Número 1, amó a su Padre. Obedeció a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Guardó los mandamientos de su Padre. Amó a los discípulos hasta el final. Así anduvo Jesús. Entonces nosotros debemos vivir como él vivió, seguir el ejemplo que él nos dejó. ¿Ejemplo de qué? Un gran amor por el Padre. O obediencia al Padre. Guardando los mandamientos del Padre. Así se sigue el ejemplo de Cristo. Así se siguen las huellas de Cristo. Así se imita a Cristo. Así se permanece en Cristo. Como él anduvo. Amén, hermanito. Amén. Para terminar, quiero mostrarle algo, especialmente a los padres y a las madres que están en esta noche. En el capítulo 14 de Juan,
Y no me he salido del tema porque este pasaje es paralelo, es el mismo autor, son las mismas palabras de Primera de Juan. Estoy haciendo un buen paralelo aquí, no me estoy saliendo del pasaje. El pasaje es exactamente el mismo de Primera de Juan, el autor es exactamente lo mismo, el mismo, de Juan. Y tiene que ver con los mandamientos, tiene que ver con guardar, tiene que ver con amar. Fíjense los tres conceptos, chiquillos, que he mencionado en esta noche. Conocer, amar y obedecer, o guardar. Miren lo que dice Jesús aquí en el 14, 21 al 24. ¿Cuántas veces Jesús menciona la palabra amor en sustantivo en verbo? Anótenla, por favor, y me lo dicen. Del 21 al 24. Y el 15 también, 14, 15. Y pasamos al 21. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y al mundo no? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cuántas veces usa la palabra amor o amar? ¿O el que me ama? 8 dice. ¿8 o 10? Ok, 8. Ok. El énfasis de este pasaje, hermanitos, no es guardar los mandamientos. El énfasis es aquí, el que me ama. El que me ama será amado por mí, será amado por mi Padre. El que me ama, vendremos a él y haremos moradas con él. Cuando amamos realmente a Jesucristo, cuando amamos realmente a Dios, el resultado es, ¿cuál es el resultado? Vamos a guardar sus mandamientos. Vamos a guardar su palabra. ¿Por qué dije padres y madres? Porque nosotros tenemos que mostrarle a nuestros hijos cómo nuestros hijos pueden enamorarse de Dios. Con toda la mente, con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. ¿Cómo mis hijos pueden enamorarse más de Jesús? Cuando tu hijo llega a enamorarse de Jesús, a sentir un atractivo por Jesús, una admiración por Jesús, tu hijo solo va a guardar los mandamientos de Dios. Tu hijo va a guardar la palabra de Dios. Tu hijo va a querer obedecer a Dios, porque ama a Jesús, porque ama a Dios. Hay una estrecha relación entre amar a Jesucristo y guardar sus mandamientos o guardar su palabra. No podemos separar eso. Así que, hermano, la conclusión para el estudio de esta noche la he hecho de esta manera. Hermano Daniel o hermano Raúl, muestren la diapositiva. Conocer a Dios. Claro. Cuando conocemos a Dios, cuando tenemos comunión con Dios, cuando estamos en Dios, cuando tenemos a Dios en nuestras vidas, el resultado es, vamos a amar a Dios. Vamos a amar a Dios con todo el corazón. Dios va a ser nuestra pasión. Dios va a ser el objeto de nuestra adoración, de nuestra alabanza. Y vamos a amar a Dios. Lo amamos en el pasado, lo amamos en el presente y seguiremos amándolos en el futuro. Y cuando tú amas a Dios, cuando yo llego a amar a Dios, el resultado es, obedecemos a Dios.
guardamos sus mandamientos, guardamos su palabra. Ese es el círculo. Entonces Dios nos entregó su palabra para que le conozcamos a Él, al único Dios verdadero, y conozcamos a su Hijo Jesucristo, a quien Él envió. Cuando conocemos al Padre y al Hijo, comenzamos a amarlos por su santidad, por su majestad, por su amor, por su bondad, por su misericordia, por su grandeza, por lo que ellos son, el Padre y el Hijo, por lo que ellos son. Él es nuestro Padre, Jesús es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Y comenzamos a amarlos con todo el corazón, amarlos apasionadamente, queremos estar donde ellos están, queremos ir donde ellos van, queremos estar presentes junto con ellos. Y el resultado de amar a Dios es obedecer a Dios. Ese es el círculo. Conocemos a Dios, amamos a Dios y obedecemos a Dios guardando sus mandamientos. Que Dios me los bendiga, hermanito. Gracias por su atención de la clase de esta noche. Que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y si Dios lo permite, continuamos el próximo martes a las 9:30 con otro pasaje. El mandamiento antiguo y el mandamiento nuevo. Eso es lo que vamos a ver en el próximo pasaje de Primera de Juan.